Conoce más con Eduardo Amador. Soy Eduardo Amador y me he dispuesto a recorrer los casi 400 kilómetros que tiene la carretera más importante que hay en mi país, Honduras. Esta conecta los dos océanos desde Puerto Cortés hasta San Lorenzo Valle. Propiciando la capacidad de conectar al Océano Pacífico con el Mar Caribe y viceversa, el Canal Seco, con sus 396 kilómetros de longitud, hace posible atravesar la nación centroamericana de Honduras en menos de 6 horas. El Canal Seco hondureño hace la misma posibilidad de transportar mercancías, contenedores y todo tipo de carros desde el Océano Pacífico al Mar Caribe. A esta tasa, este Canal Seco se convierte en una alternativa al Canal de Panamá. Mi búsqueda de hoy inicia en la ciudad de Puerto Cortés, Honduras. Ahora vamos al sur. Suscríbete a este canal y acompáñame a conocer los lugares más hermosos y todas las ciudades que puedas imaginar. Iniciamos el tramo carretero entre Puerto Cortés y San Pedro Sula. Saliendo de esta ciudad está el primer peaje. Este tiene un costo de 6 lempiras y es administrado por la Municipalidad de Puerto Cortés. En el primer tramo de 51 kilómetros inicia con la importantísima carretera CA13, que es la ruta más larga del país y la más importante de la costa norte. Atravesando el importante municipio de Choloma y su ciudad maquilera, estamos llegando a San Pedro Sula. Estas dos ciudades están divididas por el margen de unos 12 kilómetros de distancia. Ya en la capital industrial del país, el Canal Seco comprende una vía de 6 carriles. Antes de entrar a la ciudad, este tramo es conocido como el Boulevard del Norte. El icono principal de esta zona es este hermosísimo y eficiente puente a desnivel. Y es aquí donde empalma la carretera CA13 con el segundo anillo de circunvalación de la gran ciudad. En el centro de San Pedro Sula, el Canal Seco continúa empalmando la carretera CA13 con la carretera CA5. Kilómetros más adelante encontramos la zona industrial de Búfalo, también la ciudad y municipio de Villanueva, Pimienta y Potrerillos. Recorridos unos 70 kilómetros de San Pedro Sula hacia el sur, llegamos a la zona conocida como La Barca. Esto incluye el tramo desde Caracol hasta las Flores Santa Cruz de Yojoa, donde está ubicada la inmensa recta de Yojoa. Es en esta zona y gracias a este hermosísimo puente a desnivel donde empalma la carretera RN21 con la carretera CA5. Es la carretera que desde Progreso y Santa Rita Lloro se unen a esta importantísima vía. La carretera CA5 fue aperturada a mediados del siglo XXI, inaugurada en 1956. En el centro de la recta de Yojoa encontramos el siguiente peaje, mismo que vamos a pagar con 22 lempiras.
Estos dineros recaudados en estas casetas de peaje son administrados e invertidos por la Concesionaria Vial de Honduras, COVI. Es la compañía encargada de administrar, dar mantenimiento y aperturar toda esta carretera CA5 desde Tegucigalpa a San Pedro Sula, ponerla a disposición del público a 4 carriles a un plazo de 20 años, 2013-2033. En este punto ya estamos en el territorio de Santa Cruz de Yojoa. Justo aquí está el desvío a la ciudad y también a la importantísima represa hidroeléctrica El Cajón. Quizás se trate del atractivo más importante que hay en este tramo carretero entre San Pedro Sula y Tegucigalpa. El lago de Yojoa es un patrimonio nacional de Honduras ubicado entre los departamentos de Cortés, Santa Bárbara y Comayagua. Es el lago natural más importante del país. Esta maravilla de la naturaleza tiene una superficie geográfica de 79 kilómetros cuadrados. A poco más de 100 kilómetros de distancia de San Pedro Sula se encuentran las famosas cuevas de Taulabé. Estas ya están ubicadas en el municipio de Taulabé, departamento de Comayagua. 25 kilómetros más adelante llegamos a la ciudad y municipio de Ciguatepeque. Esta es una zona muy fresca, ya que está ubicada a una altitud media de 1200 metros sobre el nivel del mar, en la parte alta del departamento de Comayagua. Nada más atravesar la ciudad de Ciguatepeque, damos con el peaje. Aquí también hay que pagar otros 22 lempiras, aunque admito que me da mucho más gusto pagar 22 lempiras a cada 100 kilómetros que destruir mi carro en carreteras en mal estado. Ubicada entre Ciguatepeque y el inmenso valle de Comayagua está la considerada cuesta más peligrosa de la CA5, la Cuesta de la Virgen.
Este tramo carretero es un tanto peligroso, pero mucho más peligroso y arriesgado para los conductores temerarios adictos a la adrenalina y a las altas velocidades. En esta zona se han perdido miles de valiosas vidas. Hace muchos años se construyó en esta zona un santuario a la Santísima Virgen del Carmen. En la actualidad, personas irrespetuosas han intentado destruir esta estructura sin saber el valor que esta misma representa. Ubicado en el centro de la zona del inmenso valle de Comayagua, encontramos al segundo aeropuerto internacional más importante del país. Frente a la carretera CA5 se encuentra el Aeropuerto Internacional de Palmerola. Sin embargo, hasta aquí solo estamos a un 50% de nuestro destino. La exploración y documentación del Canal Seco Honduras continúa y kilómetros más adelante encontramos al intercambiador más importante de esta zona. Es justo aquí donde empalma la carretera CA5 con la Ruta Nacional 112. Tomamos el desvío hacia la villa de San Antonio Comayagua y continuaremos por casi 100 kilómetros.
Después de recorrer casi 97 kilómetros desde el intercambiador de Comayagua, llegamos a la comunidad de Las Lajas, ubicada dentro de la jurisdicción de Guascorán, departamento de Valle, muy cerca de la frontera El Amatillo, con la hermana República de El Salvador. La Ruta Nacional 112 empalma con la carretera CA1. Es la carretera panamericana, la ruta más larga del mundo, que tiene más de 48.000 kilómetros. Tomamos este intercambiador y seguimos la ruta hacia Jícaro Galán, porque el canal seco no llega hasta aquí. El canal seco continúa hasta San Lorenzo Valle. Esta es la zona sur de Honduras, la tierra de los jícaros o Jicarolandia. Existe una gran abundancia de esta planta aquí. Podríamos decir que hay millones y millones de plantas de jícaro. Sobre la carretera panamericana viajamos 40 kilómetros y llegamos hasta Jícaro Galán. Luego continuamos hasta San Lorenzo Valle, unos 29 kilómetros. Después de haber viajado durante 6 horas, haber recorrido 380 kilómetros de distancia, hemos llegado a la costa sur de Honduras, hasta la ciudad donde está ubicado el puerto de Enecán, San Lorenzo Valle. Y es así como en Honduras, Centroamérica, existe un canal seco, alternativo al canal de Panamá. Marca este video con el me gusta, compártelo en tus redes sociales con tu familia y amigos. Si aún no lo has hecho, suscríbete. Acompáñame a conocer los lugares más hermosos y todas las ciudades que puedas imaginar, en Honduras, en Centroamérica y alrededor del mundo. Conoce más con Eduardo Amador.